al final. Y me gustaría pues escuchar a 2 o 3 personas y saber qué los trajo aquí el día de hoy, ¿no? Si es por proceso personal, si traen algo que están trabajando, alguna pérdida, si lo están haciendo desde el área profesional porque quieren tener esto como un plus, en fin, me gustaría escucharlos y saber cómo, ¿qué te trajo aquí el día de hoy? No sé quién nos quiera compartir. Y si me ayudan, como no los puedo ver muy bien, si me ayudan abriendo su micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Yo estoy por un proceso personal. Erika, muy bien, bienvenida, Erika. ¿Has tenido Gracias. contacto previo con algo del Instituto de Gestalt? No, No, ok. Bienvenida. gracias. ¿Alguien más? ¿Qué te trajo aquí el día de hoy? ¿Qué te llamó la atención cuando lo viste? ¿Qué estás necesitando? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Iraíz Penilla, soy psicoterapeuta también. Estoy enfocada en terapia de esquemas y pues sí, me llama la atención para tener otro enfoque, tener herramientas para ahora que está muy, a la gente le llama mucho la palabra tanatología, ¿no? Entonces, Ajá. quiero empaparme de eso también. Ok, muchas gracias, bienvenida. Buenas tardes. Hola. Yo estoy aquí porque mis hijos ya se casaron y se fueron y creo que estoy viviendo como un duelo, no sé, por eso estoy Ok. aquí. El famoso nido vacío, ¿no? Que pocas veces lo vemos, sin embargo es algo duro que viven los papás y también es como, tiene mucha información, ¿no? Cuando hablamos de eso y decimos que extraño a los hijos, que ya se me fueron, que ya nos quedamos solitos, recibimos comentarios como, pues, es la ley de la vida, se tienen que ir, déjalos volar, o sea, sí por una parte, pero, pues no deja de doler, ¿no? La ausencia de los hijos. Bienvenida, muchas gracias. Y tengo aquí un chat. Pilar, personal, mi hijo trascendió hace casi 4 años. Gracias, Pilar, bienvenida. Lamento tu pérdida. Pues sí, fíjense que este diplomado está dirigido tanto al público en general como a los profesionales que tienen como base la psicología o la salud y quieren tener como un plus en esta formación, ¿no? Actualmente tengo en el grupo personas, y no es la primera vez, que están pasando por un duelo después de una pérdida significativa para ellos. Muerte de hijos, de parejas, y entonces a través de este diplomado es una ayuda y una herramienta para ellos para poder, pues, expresarse, acomodarse un poquito y avanzar acompañados en este proceso del duelo. Entonces, no necesitas tener una formación pues de psicología o con base psicológica para poder estar aquí, es abierto al público en general. Y, y para trabajar tus propios procesos, ¿no? Tu pérdida, tu duelo, entender muchas cosas, acomodarte, etcétera. Y por otro lado, también está dirigido a todos los pues, terapeutas, psicólogos, doctores. Hemos tenido enfermeras, que pues me emociona mucho porque de alguna manera esta información que reciben les ayuda a dar una mejor atención a sus pacientes, ¿no? Y el tener enfermeras en los hospitales con otra visión, otro enfoque humanista, de verdad es un regalo. Entonces, bueno, creo que no voy a poder entrar en mi computadora. Ay, de verdad lo lamento mucho. Estas son cosas que tenemos que lidiar, ¿no? Con esto de línea.
Pero bueno, parte de los regalos que nos da esta modalidad también es poder pues conectarnos de diferentes partes de la República, ¿no? Ahorita tengo una alumna de Quintana Roo, por ejemplo, he tenido de Chihuahua, en fin, del Estado de México, de la Ciudad de México. Entonces, pues, son uno de los regalos que nos trajo toda esta situación que empezó por necesidad, por la pandemia, no teníamos que guardar distancia, encerrarnos un poquito, y pues hay cosas que llegaron para quedarse, ¿no? Como esto, de lo virtual. Entonces, les voy a mandar después al chat la presentación. Yo voy a irla viendo aquí en mi computadora, se las voy a ir platicando. Me gusta que ustedes interactúen, que me ayuden para que no sea solo un monólogo y poder compartir un poquito, porque fíjense que creo que hay mucha necesidad de ser escuchados. Y como se dice en el instituto, una buena escucha ya resulta sanadora. A veces nos preocupamos en hacer, ¿no? Es que ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y a veces no hay que hacer mucho, simplemente estar y escuchar. Escuchar de una manera respetuosa, acompañar de una manera pues asertiva, ¿no? Porque a veces lo que nos pasa es que no sabemos qué hacer con el dolor ajeno. Entonces vemos a alguien que amamos sufrir y entonces eso me sacude a mí y no sé qué hacer y entonces digo cosas que no ayudan al doliente, sino todo lo contrario y generan enojo incluso, ¿no? El famoso échale ganas, déjalo ir, ya no le llores porque si no, no puede descansar en paz. Esto va a pasar, Dios necesitaba un angelito, o sea, todas esas cosas que pues lo decimos de buena voluntad, pero realmente al que está padeciendo el dolor no le ayuda, ¿no? Al contrario. Ok. ¿Qué me pudieran decir de los que tengan información o no, de lo que se imaginen? ¿Qué es la tanatología? ¿Qué se imaginan? ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra tanatología? ¿Quién quisiera participar? Yo creo que puede ser, es una persona que ayuda a sobrellevar el duelo y sobre todo también cuando uno va a tener una pérdida, como usted dice, es bueno escuchar y tener una palabra de aliento, porque muchas veces no sabemos, como usted bien lo dijo, cómo dirigirnos y cómo ayudar un poquito a ese dolor. En mi caso, por ejemplo, para mí es importante tomarlo porque yo cuido personas con enfermedades graves. Ok. ¿A qué te dedicas, perdón? Pues la vida me ha empujado a cuidar personas enfermas. Ya tuve una pérdida de una persona que yo cuidaba, entonces pues para mí es importante poder ayudar un poquito a los familiares a sobrellevar toda esta situación. Entonces, para mí la tanatología es importante porque pues es una manera de poder ayudar a las personas. Ok. Entonces, la persona que ayuda en los procesos de duelo, y ahorita vamos a irlo comentando, pues sí es un tanatólogo, ajá. Y fíjate, gracias por tu participación. Abordaste cosas relevantes que a veces no vemos. A veces solo vemos a la persona que está enferma o cuando fallece alguien, vemos a los familiares, ¿no? Pero una de las figuras también bien importantes en todo este proceso es el cuidador, que muy pocas veces se ve. Ajá. Y el cuidador desempeña un papel súper importante, porque no solo es cuidar al enfermo y darle el medicamento, sino acompañarlo en todo su proceso de miedo, de frustración, de enojo, ¿no? O sea, te haces cargo de la cuestión no solo física, sino también emocional. Y no estamos muchas veces preparados y
la familia solo ve al enfermo y el cuidador está bien tronado y casi no lo vemos, pues. Ajá. Y entonces, pues bueno, qué tarea tan difícil, pero qué bonita a la vez, ¿no? Por algo estás ahí también. No es casualidad. Muchas gracias por participar. ¿Alguien más? ¿Qué le viene a la mente al escuchar la palabra tanatología? Thanos es el griego muerte. Logos en griego también es estudio. Luego entonces es el estudio de la muerte. Pero de alguna manera, si lo basamos a lo que estamos aprendiendo, sería como el estudio de la muerte, el estudio de la muerte en la vida, ¿no? Estamos nosotros vivos, pero vamos a estudiar el proceso de lo que es la muerte. Muchas gracias. Pues de hace muchos años, sí, de hecho en 1901 era como el estudio de los cadáveres, ajá, como muy enfocado a la muerte. Ha ido evolucionando a lo largo de los años, ajá, por décadas van como teniendo la tanatología diferentes enfoques. Actualmente la tanatología implica atender a las personas o acompañarlas durante un proceso de duelo, que no necesariamente solo es la muerte. Ajá. Ahorita vamos a platicar. O sea, la tanatología incluye o se ha ampliado a ver a las personas desde otro tipo de pérdidas, no solo el de la vida. Muchas gracias por tu participación. Ok. ¿Qué tipo de pérdidas puede tener una persona? Fíjense. El proceso del duelo, que ahorita vamos a platicar un poquito más adelante, es ese proceso que se da justo después de una pérdida significativa. Y me gustaría primero que pudiéramos poner claro qué es una pérdida para ti. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es una pérdida? Acuérdense que no los veo. Ay, Italia. Hola. Hola. Alguna muerte de un ser querido, cambiar de trabajo, el romper una relación sentimental, el cambio de una ciudad. Muchas gracias. Sí, a lo largo de la vida tenemos muchos cambios. Ajá. Se dice que la primer gran pérdida es cuando abandonamos el vientre de mamá, ¿no? Nos formamos en el vientre de mamá y entonces cuando nacemos, pues experimentamos cosas y tenemos que irnos formando para poder sobrevivir en el mundo, ¿no? Nos van primero formando y después nosotros nos toca salir adelante. Y también para la mamá es una pérdida porque ya no está la pancita, ya no está el bebé adentro que se mueve, ahora está afuera. Ahora hay que hacer otro tipo de cuestiones. Y entonces a lo largo de nuestra vida hay cambios significativos o pérdidas, como las que nos comentó Italia, que si es algo importante para nosotros, pues va a necesitar un tiempo de reacomodo. Entonces, pues la edad, ¿no? Como vamos avanzando, dejamos de ser niños como cada etapa de la vida y entonces ya no eres el niño de primaria y te reciben en la secundaria con que ya no son los niños, ahora son jovencitos y señoritas de secundaria, ¿no? Y así, cumples 18 años y nos vamos por las etapas, después llegamos a los 60, la jubilación, ¿no? Que tiene que ver en estas edades donde las personas concluyen un ciclo importante y muchas no encuentran su sentido de vida, sobre todo si el trabajo era lo que los movía, ¿no? Y es algo muy, muy fuerte para ciertas personas. Habrá unas que sí disfruten esta etapa, pero habrá otras que realmente la lamenten y les puede llevar hasta una depresión si no trabajan adecuadamente su duelo. La pérdida de la salud. Saide Morales, no sé si me puedas ayudar a cerrar tu micro, por favor. La pérdida de la salud, pues es otra importante, ¿no?
A veces dejamos de ser independientes, que estamos acostumbrados a trabajar, a cubrir nuestras necesidades y de repente por algo, sea por una enfermedad o un accidente, nuestra vida cambia radicalmente. Y entonces de ser el independiente, el que provee, el que solventa, el que toma decisiones, ahora somos los que dependemos de alguien más. Y eso de verdad es algo muy fuerte para las personas. También, como nos decía Italia, el cambiarnos de ciudad, ¿no? Fíjense que apenas atendía a una persona de aquí de Cuernavaca que se mudó a Estados Unidos por un proyecto de doctorado, o sea, un trabajo muy bueno, pero ella me decía, es que no entiendo por qué siendo un trabajo muy bueno, lo que siempre esperé es una oportunidad en otro país, bien pagado, me siento tan mal. Entonces, bueno, ya empezamos a platicar en la sesión y pudimos ver todos los cambios a los que ella se tuvo que adaptar y todo lo que dejó para, pues, emprender esta aventura, ¿no? Entonces, sí, cuando cambiamos de ciudad, dejamos la casa, la familia, la comida, el clima, los amigos, todo, a veces el idioma. Y aunque sea para algo mejor, como en el caso de ella, pues no deja de haber mucho movimiento. Y entonces vale la pena darle un lugarcito para avanzar, ¿no? Porque si solo me centro en, es una buena oportunidad, es un buen salario, ¿cómo me puedo sentir así? Échale ganas, pues sí, por una parte, pero también es importante ver la otra. La pérdida de alguna parte de tu cuerpo, por enfermedad o por accidente, alguna amputación. Hay enfermedades que traen, muchas consecuencias, ¿no? Pierden la vista, les amputan alguna parte de su cuerpo, en fin. Entonces, también ahí hay algo que hacer, ¿no? En la cuestión del cáncer, cuando se encuentran en sus quimioterapias, todo lo que el paciente padece en su cuerpo física, emocional y económicamente, pues también es un movimiento fuerte que hay. Los divorcios, las rupturas amorosas, la muerte de la pareja, de los hijos, de cualquier familiar querido, pues las desapariciones. Las desapariciones son de los duelos más complicados porque, como lo vemos en el diplomado, es una pérdida ambigua. Mientras no se encuentre el cuerpo de la persona desaparecida, pues hay una esperanza en el familiar, ¿no? Y entonces es como una estira y afloje y de repente tengo esperanza y de repente pienso que ya puede estar, que ya puede haber fallecido y así, y es muy complicado, pero a ese tipo de personas también acompañamos, ¿no? En fin, no sé si estoy siendo clara. Esos son tipos de pérdidas que podemos tener. Ahora con la pandemia, pues vimos muchas cosas diferentes y escenarios. Hubo gente que tuvo que cerrar sus negocios, ¿no? Y para otras representó una oportunidad, iniciaron algo y fueron abriéndose oportunidades en línea y demás, pero mucha gente cerró sus negocios, mucha gente se quedó sin trabajo también. Y eso también es importante verlo. Todavía recuerdo hace como un año más o menos que daba este tipo de pláticas. Había un varón que me decía, soy el sostén de mi familia y después de 18 años me corrieron de mi trabajo, ¿no? Tenía creo que 2 niñas y su esposa, o sea, solo mujeres, y él se sentía realmente con el peso y con la responsabilidad. Y entonces había dejado toda una vida de su trabajo, pero esta obligación que él sentía lo hacía en no pasa nada, y entonces busco y busco y busco trabajo, ¿no? Y me ocupo, pero me decía es que ni encuentro nada porque estoy molesto, porque estoy triste, y no se daba como ese permiso de reconocer que sí había sido un trancazote que lo hubieran corrido de su trabajo. Perdón. Entonces, hay muchos cambios en la vida que nos llevan a estar en un proceso de duelo. Entonces, las pérdidas, esto que les he platicado son tipos de pérdidas. Las pérdidas es algo que era y en este momento ya no está.
o alguien que estaba y en este momento ya no está. Ajá. Perder es algo que era para encontrar otra cosa que es, y esto que es no es lo mismo que antes era. Todas estas pérdidas, estos cambios significativos, estos movimientos de los que les mencioné ahorita, nos llevan a entrar en un proceso de reacomodo, que es el proceso del duelo. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado, es que estoy en duelo, ¿no? Entonces, justo después de cualquier pérdida significativa, quiera o no, se va a dar este proceso. Y yo les digo a mis alumnos y a mis consultantes que el proceso del duelo es como una cubeta con agua y arena, ajá, y como si le hiciéramos así, ¿no? Y entonces está todo revuelto, todo turbio, y necesitamos trabajar y acompañar tiempo, también necesitamos, para que poco a poco esta arenita se empiece a asentar y el agua quede clara. Entonces, es un proceso donde se mueven cosas físicas, emocionales, económicas, creencias, etcétera. Y requerimos de un acompañamiento y de tiempo para ir acomodándonos nuevamente y encontrar el regreso a nuestras actividades. ¿Qué pasa muchas veces? Que por dolor no queremos tocar no queremos tocar la tristeza, perdón, y entonces tapamos, tenemos una pérdida significativa y tapamos y nos ocupamos, y entonces ante la muerte de alguien que quiero mucho, soy la que organizo el funeral, la que veo lo del panteón, la que después ando haciendo los trámites de la Afore, la pensión, etcétera, y no me permito tocar mis emociones. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué se imaginan que pasa cuando no tocamos y no validamos nuestras emociones? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué es lo que pasa con nosotros o con esas personas que se ocupan y tapan un poquito? Pues de cierta manera yo creo que nos enfermamos y caemos en algo que pues no debería de suceder, por lo mismo del desgaste emocional y que no descargamos todo nuestro sentir por querer hacernos fuertes. Así es. Gracias. De entrada podemos tapar y hacer como que todo está bien y funcionar, pero tarde que temprano nos tumba el cuerpo, ¿no? Y entonces una gripita nos tira en la cama una semana porque realmente traemos acumulado mucho estrés, mucha tristeza, y entonces va a llegar el momento que el cuerpo va a cobrar la factura. Y si esto lo hacemos durante muchos años y aparentemente soy la fuerte y todo está bien, el duelo se queda congelado. Ahí está, o sea, está como tapadito pues nada más. ¿Y qué pasa? Que después vienen otras pérdidas que vamos a sentir mucho más fuertes, porque esta nueva pérdida va a destapar lo que está ahí tapadito. Y entonces vas a decir, ¿cómo es posible que se murió mi primo tercero, que no había tanto trato, o el vecino de 2 calles allá, y me está pegando tanto? Pues sí, pero esa tristeza te viene a quitar un poquito la telita que le pusiste a una pérdida significativa. O sea, tarde que temprano va a salir. A mí en consulta me ha llegado mucha gente de 14 años, 18 años. No es que mi papá falleció hace 18 años y nunca le he llorado, por ejemplo, ¿no? Y mi mamá murió hace no sé cuánto y tampoco. Y entonces ahí traen, ¿no? Cargando. Entonces o nos duele la cabeza, o traemos contracturas, o traemos la colitis, la gastritis y muchos síntomas porque aguantamos justamente, ¿no? Porque contenemos todas esas emociones. Muy bien. Espero hasta aquí ir bien, si nos queda claro las pérdidas, el tipo de pérdidas y lo que se da después, que es el proceso de duelo. Y entonces Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, pues la tanatología justo va a acompañar
Fíjense, les voy a leer aquí una definición de tanatología que tengo. Dice, según el Instituto Mexicano de Tanatología, es una disciplina científica que se encarga de encontrar sentido al proceso de la muerte, sus ritos y significados, concebido como disciplina profesional que integra a la persona como ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. Y esto es muy importante, dice, también se encarga de los duelos derivados de pérdidas significativas que no tengan que ver con la muerte física o enfermos terminales. Entonces, aunque de inicio la tanatología solo se enfocaba al estudio de la muerte, actualmente engloba o atiende todas estas pérdidas de las que ya hemos platicado. Ajá. Y la verdad es que el tema de la muerte es un tema que deberíamos de tocar en todas las casas. Fíjense, la muerte es parte de la vida. Todo aquel que nace va a morir. Es como si al nacer nos pusieran en la pompi una etiqueta de nuestra fecha de caducidad, pero no la vemos, ¿no? Ajá. Pero todos la tenemos. Sin embargo, por las creencias, por los miedos, vemos a la muerte como algo lejanito, ¿no? Que nos va a llegar cuando seamos viejitos en nuestra camita, abuelitos, ¿no? Qué maravilla, ojalá y así fuera, pero pues no se puede escoger. Y no lo vemos como que es algo que nos puede pasar a todos en diferentes partes o etapas de nuestra vida, sin importar la edad, la condición social, la religión, o sea, todo aquel que nace en algún momento va a morir. Sin embargo, pues el apego que generamos hacia las cosas y las personas que amamos es lo que nos hace padecer esta separación. Porque realmente la muerte pues es como parte de la vida y es una trascendencia, ¿no? Y bueno, cada persona va a tener un concepto diferente y es sumamente respetable. Yo he escuchado muchas cosas, ¿no? He escuchado personas que dicen, cuando alguien muere, ahí se acaba todo. Ya no creo que exista nada más. Escucho también a personas que dicen, es que la muerte es solo un paso, ¿no? Después regresamos como a esa parte más espiritual. Y de acuerdo a las creencias y las religiones que cada uno profese, pues hay quienes dicen, pues regresa uno al cielo, ¿no? A descansar junto a Dios. Entonces, bueno, no tratamos de convencer a nadie y es súper respetable lo que cada uno crea, ¿no? Lo que aquí aprendemos en este diplomado es acompañar a las personas pues con todo lo que traen, ¿no? Y con todo lo que traen me refiero a su historia de vida, a sus creencias. No tratamos ni vamos a convencer a nadie, simplemente ese acompañamiento cálido, respetuoso desde el enfoque humanista, que se hace un traje a la medida de la persona que yo acompaño, ¿no? Que es algo que nos distingue en el instituto, es el enfoque de la psicoterapia humanista. Y entonces, imagínense, he tenido a personas que han perdido niños chiquitos y me dicen, es que yo no creo en Dios, ¿no? Y las personas me quieren consolar diciéndome que Dios necesitaba un angelito y por eso se llevó a mi hija de 7 años. Y eso me enoja muchísimo. ¿Ustedes creen que a mí me toca convencerla de que Dios existe? Pues no. Mi labor como tanatóloga humanista es acompañar desde sus creencias y ayudarle a transitar este camino que Bucay llama el camino de las lágrimas, ¿no? Ayudarle a transitar este camino con todo el respeto, la compasión, la consideración positiva incondicional, la empatía que nos caracteriza y que aprendemos en el instituto. Me ha tocado también gente sumamente religiosa, ¿no? Que se va a la iglesia y sirve y acompaña, pues también desde ese lugar, ahí yo voy a su ritmo y de acuerdo a sus creencias y sus necesidades. Habrá otras personas que crean que el alma trasciende y les ayude a hacer algún tipo de ritual para descansar
y pues también ahí lo acompaño. Entonces, por eso decimos que desde el humanismo es un traje hecho a la medida, de acuerdo a lo que cada persona esté requiriendo. Ajá. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Ahora sí, ya hablamos de la tanatología, las pérdidas, el tipo de pérdidas, lo que viene después, que es el proceso de duelo. Ahorita no vamos a ahondar mucho, es como una platicadita ahí muy, pues por encimita de todo lo que se ve en el diplomado, ¿verdad? En el duelo, pues se hablan de etapas o tareas, dependiendo de cada autor, se ha ido también modificando con el paso del tiempo. Entonces, básicamente, ahorita no voy a entrar como en las etapas, ¿no? Pero una persona que está en duelo va a experimentar muchas emociones. Va a haber alteración en el sueño, en la alimentación, en su estado de ánimo, en su energía, y va a experimentar, va a estar, hagan de cuenta que se sube a una montaña rusa, literal, ¿no? Así lo veo yo, una persona en duelo, y entonces de repente está más o menos estable y ¡fum! En el día baja y sube y así andamos, ¿no? Y en este bajar y subir vamos a experimentar pues tristeza, vamos a experimentar enojo, vamos a experimentar frustración tal vez, culpa, por lo que hice, por lo que pude haber hecho, ¿no? Mucho el cuestionarnos los hubieras. Y entonces vamos a estar irritables, vamos a querer estar aislados, nuestra energía va a bajar, no me interesa ahorita ver a nadie. Y es curioso porque la gente que está a nuestro alrededor y que nos quiere, pues cuando hay una persona en duelo lo que quiere es estar cerca, ¿no? Y entonces te quiero ir a visitar y platicar y a veces la persona en duelo es así, no me moleste, no quiero ver a nadie, pues habrá momentos en los que necesite estar solo y habrá momentos en los que sí necesite estar acompañado. Se da mucho que una persona que esté en el proceso de duelo o no duerma o tenga pesadillas, o sueños recurrentes, o duerma además si está en su etapa de depresión o tristeza profunda. En la cuestión de la comida, hay personas que ojalá yo fuera una de ellas, no se le quite el hambre, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estoy en una situación así, a mí me da al revés, a mí me da por comer. Y entonces cada persona somos diferentes, ¿no? Y se nos antoja más pues el azúcar y las harinas. Y hay personas que de verdad dicen, Linda, es que no puedo comer, o sea, se me cierra el estómago, no me entra la comida, ¿no? Entonces, por eso les decía yo que somos como esa cubetita como muy turbia, con muchos cambios físicos, emocionales, económicos, y justo con el tiempo, poco a poco nos vamos aclarando y vamos avanzando. Cada persona es diferente. Hay personas, pues, que con su temperamento, con su historia de vida, con sus recursos, pues sale más rápido que otra, ¿no? O sea, por eso no debemos decir, ay, es que el proceso de duelo dura tanto. Sí hay como parámetros más o menos, ¿no? Para decir, ok, si estás llevando bien, todavía estás dentro de lo que se puede contemplar un duelo o ya fue demasiado, pero cada quien es diferente. Y yo les preguntaría, ¿todos necesitaríamos de un tanatólogo en estos procesos? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Alguien más? ¿Alguien cree que no? Yo también pienso que sí, soy Ana Sofía. Ana Sofía, en el chat también nos ponen que sí. Bueno, ¿Alguien? perdón, Marco, también, adelante. pues básicamente en mi caso, bueno, las pérdidas pues han sido de distintas situaciones, ¿no? O sea, como ya nos dijo al principio, ¿no? Que no nada más es una pérdida de un ser querido, ¿no?
En lo personal, pues de repente, o más bien en el trayecto de mi vida, pues sí he tenido pérdidas, ¿no? Y ahorita estoy entendiendo algunas cosas, dependiendo, bueno, de lo que está usted hablando. Sí se requiere una persona que te vaya escuchando, ¿sí? Lo acaba de decir al principio, con que te escuchen es más que suficiente, y es que a veces es difícil de encontrar, ¿no? Porque decía usted el ejemplo de la otra persona, ¿no? Que perdió su empleo, ¿no? Y a veces ese tipo de cosas, ese miedo o esa angustia, pues no la puedes llevar a casa, ¿sí? Porque vas a preocupar más, ¿no? Entonces, son cosas que tú solo, pues tienes que ver de qué manera, ¿no? Y si tienes, pues como decía también, temperamento u otra cosa, no sé, tal vez pudiera salir, pero ¿cuándo identificas que ya saliste? ¿Sí? Cuando te sientes alegre, ¿cómo identificar esa situación, ¿no? Porque bien, otra de las cosas que también decía, ¿no? Y sí me sucedió, por esto de la pandemia, del COVID, pues hubo personas que no eran mis amigos así, muy cercanos o que fueran amigos, ¿no? Que entraran a mi casa o algo así. Pero, pues tuve amigos que fallecieron y sí resentí. Dije, bueno, pues, ¿por qué, no? O sea, yo creo que en otra etapa, pues no hubiera pasado esto, ¿no? Pero sí trae uno cargando algunas situaciones, ¿no? Por eso te decía, o sea, sí es difícil yo determinar, pues, cuándo ya terminó esa etapa de duelo. Del duelo. Pero sí es necesario. Muchas gracias, Marco. Mencionó cosas bien importantes. Bueno, no todos necesitamos un tanatólogo, la mayoría sí, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, dependiendo los recursos de las personas. Hay personas que con el hecho de participar en la iglesia y hacer oración salen adelante, ¿no? Hay personas que a través del ejercicio, la meditación, cosas que ellos hagan, salen adelante. Sí hay casos, pues, en los que cada persona tiene esa fuerza o ese empuje, esa resiliencia, ¿no? Yo me he topado con cada caso impresionante, de verdad, ¿no? Un chico que le amputaron una pierna por un accidente que tuvo, fue conmigo muy poquito tiempo y salió, pero impresionantemente. Y hay gente que le ha costado más tiempo. Entonces, por eso cada quien requiere. Y lo que mencionó Marco es bien importante. A veces ese espacio con el tanatólogo es el único que tenemos para poder hablar de lo que nos afecta. Ajá. Mis alumnos lo llegan a decir, ay Linda, no sabes cómo añoro que llegue el viernes, ahorita es los viernes por la mañana, porque este es mi espacio, donde de verdad sé que puedo hablar de lo que quiera y lo que necesite y todo lo que traigo es bienvenido y nadie me quiere convencer de lo contrario. O sea, de verdad es un descanso, pues. Ajá. Otras personas me dicen, es que solo aquí en consulta puedo de verdad sentirme libre de llorar, porque en mi casa si lloro, luego es no llores, preocupo a los demás y me contengo todo el tiempo, ¿no? O si me enojo porque te enojas, perdona, Dios es bueno y tampoco me ayuda. Entonces tiene toda la razón, Marco. En ese lugar encontramos ese espacio y momento para poner en la mesa todo lo que traemos y va a ser bien recibido. ¿Cómo saber cuando ya superé o ya salí del duelo, no? Es una de las cosas que preguntaba. Después de pasar por toda esta montaña rusa de emociones, Marco, cuando puedo retomar mi rutina, bueno, antes de, momentos de disfrute los va a haber aún estando en momento de duelo. Eso es importante. Ajá. Aún estando en ese periodo, podemos disfrutar, reírnos y a veces eso nos va a generar culpa. ¿Cómo me puedo sentir contento o estar disfrutando cuando mi mamá murió hace 5 meses, por ejemplo, ¿no? Y entonces es un choque que tiene la gente, es muy confrontante. ¿Cuándo puedo saber cuando ya salí o ya pues está como más superada esta pérdida? Cuando puedo volver a mi rutina, cuando le encuentro más gozo y disfrute a la vida, cuando puedo hablar de lo sucedido sin que me desborden las emociones,
Es una pérdida significativa, pues me va a doler mucho tiempo. La ausencia de mamá, que es una figura esencial, pues siempre se nos va a hacer como el nudito en la garganta, ¿no? Siempre la vamos a añorar. Sin embargo, cuando podamos recordar sin que nos desborde ninguna emoción, es una de las señales que estamos trabajando bien nuestro proceso. Y siempre les digo, es como una herida profunda. Una herida profunda cuando está fresca, si nada más la tapamos con la gasita, no se va a curar, ¿verdad? Hacemos como que ahí ya no está, pero ahí está. ¿Qué tenemos que hacer para curarla? Tenemos que destapar la gasita, tenemos que lavar, que va a doler y va a arder. Tenemos que poner medicamento y si es necesario tenemos que coser. Y todo ese proceso es doloroso, pero solo así va a sanar. Y entonces en un futuro esa cicatriz, esa herida tan profunda y dolorosa se va a convertir en una cicatriz que voy a poder tocar, que me va a recordar lo que pasó, pero ya no me va a doler como cuando estaba abierta. Es casi igual en nuestras emociones. Entonces, mucha gente no quiere acudir al tanatólogo porque dice, uno de mis hermanos dice, no, yo no voy al psicólogo y ni nada porque es rascarle a la herida o es echarle más sal a la herida, ¿no? Y yo le digo, pues sí, sí te va a doler, pero solo así va a sanar. Y si no, solo estás evadiendo. Y entonces implica, pues sí, tocar el dolor, hablar de la culpa, trabajar con la frustración, hacer ejercicios de mucho contacto, donde tal vez salgas bien cansado de alguna sesión, ¿no? Y digas, ¡ay! A mí me hacían burla en un lugar donde daba yo terapia porque me decía, oiga, ¿cómo es usted? Dice, pues mira, nada más llegan bien y salen llorando, me decía, ¿no? Y todavía le pagan, no, hombre. Pues sí, pero justo tocando el dolor, vamos sanando poco a poquito. Es necesario llorar. Y en este proceso, mucha gente que nos dice, ya no le llores. Déjalo descansar en paz. Acepta la voluntad de Dios, ¿no? Desde su buena voluntad, pero la verdad es que eso no ayuda. Hay que llorar, hay que enojarse, hay que reconocer si estamos enojados con Dios, con la vida, con el enfermo, con el doctor, con los que no usan cubrebocas, si es que mi familiar se murió de COVID, ¿no? Hay que validar ese enojo, darle voz, dejarlo que el cuerpo lo sienta y entonces después va a ir aquietándose en nosotros esa emoción. Hay que abrazarla, no hay que rechazarla. Gracias, Marco. Ok. Ahora, ¿qué características? Fíjense, imagínense que están atravesando por una pérdida difícil. Perdiste a tu bebé, te separaste de tu pareja, murió algún familiar, te quedaste sin trabajo. Todo esto que ya platicamos, las mascotas, ¿no? También que son parte importante de nuestra vida. ¿Qué necesitarías de un tanatólogo? ¿Qué características necesitarías para tú poder expresarte con esa libertad y confianza? A ver, ¿quién me quiere? A ver, déjenme revisar, tengo chats aquí. Ok. ¿Qué características tendría que tener un tanatólogo para que tú fueras con él o con ella y te sintieras cómodo de abrir esos asuntos que tanto te lastiman? Yo considero que, perdón, la escucha Adelante. activa, ¿no? La empatía, que no critique, que no juzgue. Exactamente, que no critique, que no juzgue, que sea empático. Muchas gracias, Ana Sofía. ¿Qué más necesitarían de una persona? Aparte de lo que nos dijo Ana Sofía y lo que mandaron en el chat. Empático, no juicioso, escucha activa, respetuoso. ¿Qué más? Que también esté
la persona que es tanatólogo o tanatóloga, pues como bien informado, yo creo que del tema, ¿no? No sé Alguien que qué. sea profesional. Que me brinde confianza. Confianza. ¿Y qué te da la confianza, Gina? Pues el sentirme protegida, cobijada Ok. por ella. Ok. Y también segura, ¿no? Me imagino que lo que tú vas a abrir ahí en ese espacio, ahí se quede conservado como algo muy, muy valioso. Nos dicen por chat. Sentir la conexión paciente-tanatólogo, eso es bien importante. Ese clic, donde yo me sienta realmente a gusto con la persona con la que estoy. ¿Qué más? ¿Alguien más? Me salieron muy poco exigentes. No, han dicho cosas muy importantes. ¿Algo más que les gustaría? Pues yo creo que igual cuando vas con una persona, lo principal que miras cuando te da confianza es su tranquilidad, su serenidad y una sonrisa. Ok, muchas gracias. Fíjense, algo bien importante. Como les decía, este diplomado está enfocado al público en general y a las personas que ya están dando consulta y tienen sus estudios en psicología, en psicoterapia, etcétera, ¿no? Somos bien enfáticos en decir, las personas que estudien este diplomado por proceso personal no podrán dar acompañamiento tanatológico. Solo es justo para sus propios asuntos. ¿Por qué? Porque porque sabemos cómo inicia la sesión, pero no sabemos qué rumbo va a tomar y cómo va a terminar. Y si no tenemos las herramientas necesarias, imagínense, en lugar de ayudar, vamos a salir bien salpicados. Entonces, es bien importante que ustedes lo sepan. Quienes entren por proceso personal no podrán dar acompañamiento. Sí podrán escuchar mejor a su familia, evitar decir cosas que no ayudan, estar desde una manera más asertiva, acompañar, pero tanto como dar una sesión, no. Los que estamos en este proceso, tenemos, al menos los que estamos en el instituto y los docentes, parte de nuestra permanencia como docentes es que tenemos que estar en nuestro propio proceso terapéutico. Y desafortunadamente muchos profesionales no lo hacen. O sea, en otros enfoques a veces no es tan demandante que lo hagan o no les exigen o no les solicitan. A nosotros sí. Y es bien importante porque decían que estén en paz y que estén como bien para el otro, ¿no? Y para poder estar bien para el otro, tengo que tener lo más resuelto posible mis asuntos. Obviamente no tengo mi vida resuelta. También paso por mis propios procesos de duelo. También tengo mis problemas. Pero lo que tengo que hacer es estar para el consultante, para el doliente, lo mejor que se pueda y llevar mis propios asuntos a mi proceso personal. Eso se recomienda mucho. Entonces, porque en este diplomado también, pues si somos grupos, por ejemplo, ahorita tengo un grupo de 10 personas, ¿no? A veces no da tiempo de hacer mucho proceso y se desatan cosas que traemos ahí guardadas, obviamente. Se mueven. Es por eso importante que tengas tu propio espacio para que lo que se quede movido Ya no te escuchamos. me gustaría verles aquí. Ya nos escuchó, ¿verdad? ¿No me escuchan? Se entrecorta. Se está entrecortando. ¿Me escuchan?
¿Ya me escuchan? Ya, No. pero entrecortado. ¿Ya me Están escuchan? grabando. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta ¿Hasta dónde me quedé? No, no se está escuchando bien. ¿No me escuchan? se sigue cortando la comunicación. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, ¿Sí? Sí, Ok. ¿Hasta dónde me escucharon bien? Perdón. Que cada persona debe de llevar su propio proceso terapéutico y que ahí en el instituto sí llevan ese proceso, pero que en otros no les dan esa importancia que se le debe de dar. Exactamente. No, ya se cortó otra vez ya se fue. hola. Sí, no, ya se fue. No, ya se fue, ¿verdad? Sí, Sí, la perdimos totalmente. ahora sí se nos fue por completo. Acomodado posible. No, te nos fuiste por completo. ¿Otra vez ya no? Sí, no, No. o sea, cuando ibas a empezar a hablar, se fue hasta ahorita que me oíste. Fue porque apenas expresó tu voz otra vez. A ver, déjenme, me muevo del lugar. Permítanme tantito. Sí. No sé qué está pasando. ¿Ya me escuchan? Ahorita te escuchas muy bien. Y también Sí. se ve muy bien, no se ve congelada la imagen. ¿Pero sí me escuchan bien? Sí, ya sí se oye mejor. escucha. No. Se congela la ¿Me imagen. escuchan? ¿Me escuchan? No, ¿No está me escuchan? intermitente. Estás intermitente. Ahorita sí te ves bien, no está congelada tu imagen. Pero no se escucha. Ya se ¿Hola? volvió a congelar la imagen. Sí, no se escucha. Bueno, ¿me escuchan? Apenas. ¿Ya? ¿Pero sí me escuchan clarito ahorita? Ya, Sí. ahorita en estas últimas palabras, y que si ya te escuchamos clarito, esas son las últimas que sí se escucharon ya. Ok, gracias. Una disculpa. No saben, la verdad, cómo estoy sudando. Parece que estoy en un sauna con el estrés. Primero no funcionó mi computadora y ahorita me tuve que cambiar de lugar. Una disculpa, pero bueno, son parte de las cosas que pasan con esto de la tecnología. Así es. Ok, bueno, déjenme repongo tantito. Ok, entonces, bueno, pues, ¿cuál es la finalidad de un tanatólogo? Fíjense, la meta última del tanatólogo es orientar al enfermo o doliente hacia la aceptación de su realidad, cualquiera que ésta sea, ¿verdad? Aceptación que se traduce en esperanza sobre la situación real. Esto incluye una mejor calidad de vida y, en su caso, una muerte digna y en paz. Me gustaría escuchar unas 2 personas, 2 o 3. ¿Qué sería una muerte digna para ti? Porque ese concepto puede variar de una persona a otra. Que la persona se vaya tranquila, ¿no? Sin preocupaciones. Sin Que, preocupaciones. que sea lo menos dolorosa su muerte, ¿no? Ajá. Eso siento yo. Ok, muy bien. Que se vaya lo más en paz y tranquila y que su muerte sea lo menos dolorosa. ¿Qué más? Yo ¿Para creo quién? que Ajá. para mí, Ujú. sabiendo que en lo que pude, en lo que me esforcé, hice las cosas lo mejor posible y con mi familia, en mi casa, en mi cama, no sé, en tranquilidad, no en un Esa hospital. sería tú, no en un hospital. Ok, Así gracias, es. Gina.
Qué bonito, sí, eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero bueno, depende de cada persona. Habrá personas que digan, yo mejor atendido hasta el último momento en un hospital, ¿no? Ujú. Qué importante es hablar de estas cuestiones. Sin embargo, son cosas que difícilmente se tocan en casa, ¿no? Así como hablamos de muchos temas con la familia, lo ideal sería ponernos a platicar y decir, cuando llegue tu tiempo, que no sabemos cuándo, ¿te gustaría que fuera en un hospital? ¿Te gustaría que fuera aquí en la casa? ¿Te gustaría que te dieran algún tratamiento que prolongue tu vida o prefieres de manera muy natural? ¿Qué quisieras? Ajá. Eso debería de hablarse, ¿no? Así como hablamos del matrimonio, de los 15 años, de las pachangas, deberíamos de hacerlo. Sin embargo, pues no, eso es como el ideal, ¿no? Cuando tocamos estos temas, pues nos preparamos justo para poderlos abordar con la familia y poder llegar a acuerdos, escuchar a la persona, porque ¿saben qué pasa mucho? Que a veces no nos enfocamos en el enfermo, sino en nuestras propias necesidades, ¿no? Y lo que la persona ya quiere es descansar. Hay personas que dicen, es que yo ya no quiero más, por favor. O sea, yo quiero que me lleven a mi casa, a estar tranquilo, rodeado de mi familia, a escuchar los pajaritos por la ventana y ahí. Ya estoy cansado. Tenía un amigo que en paz descanse, que lo quise muchísimo, que sus hermanas desde su amor, me queda claro, le hacían tratamientos y una y otra cosa, y ahora te vamos a llevar con el internista, y ahora te vamos a llevar con otro especialista, y ahora no sé qué, ¿no? Y él me decía, es que ellas no entienden que yo ya no quiero nada. Y él de verdad lo padecía. Pero ellas, desde su desesperación, su amor y sus ganas de no perderlo, no lo veían ni lo escuchaban, fíjense. Y entonces creo que lo mejor sería que nuestro foco o nuestra atención fuera a ver lo que la persona necesita. ¿Cómo escuchan eso? ¿Mm? ¿Alguien más? ¿Qué es para ti una muerte digna? Me Pues a lo ponen que en el chat sin dolor. Ajá. a lo que yo estoy viviendo, yo soy Mónica, estoy trabajando con una persona con cáncer, eh, está sufriendo mucho, desafortunadamente su familia no está cerca y pues él me ha dicho muchas veces que para él una muerte digna es estar con alguien que le dé un poco de amor y de cariño, de atención. No tanto el estar al pendiente de las medicinas y todo eso, simplemente la compañía. Fíjate que es un poco lo que tú estás haciendo, ¿verdad, Moni? Exactamente. Así, principalmente yo creo que es eso, darles una muerte digna con amor, Con amor. atención. Hay personas que he visto donde también están en un lugar donde no hay limpieza, no hay higiene, eso también yo creo que sería también muy importante, porque pues irte a otro lugar con esa imagen, con maltratos, malas palabras, humillaciones, porque muchas veces las personas ya no pueden, por ejemplo, contener su orina o cosas así, los maltratan, les gritan. Entonces yo creo que sería más digno hacerlo con cariño, paciencia y escucharlo sobre todo. Exacto, muchas gracias. Y como decíamos, no solo es darle sus medicinas, sino todo lo que implica acompañar a una persona, ¿no? Sin embargo, a veces creemos que con atenderlos en sus necesidades médicas ya es suficiente y no es suficiente. Hay que escuchar lo que necesitan. Ayudarlos a que cuando llegue el momento se vayan sin asuntos pendientes, sin asuntos inconclusos. Si quieren pedirle perdón a alguien, si quieren hacer algo, ¿no? Que podamos acompañarlos en eso.
Pero bueno, es todo un tema, ¿no? Ahorita estamos hablando como de un panorama general. El estar al cuidado de una persona enferma, como lo decíamos al inicio, desgasta mucho. Y entonces por eso lo ideal, desde un escenario ideal, es que este trabajo se reparta entre los miembros de la familia o se contrate a alguien, ¿no? También ver desde una mirada humana al cuidador, al enfermo y a la familia. Muy bien. Bueno, entonces, lo que hacemos es trabajar en nuestro propio proceso personal en cada clase. Trabajar en nuestro propio proceso, trabajar y elaborar nuestras pérdidas y nuestro proceso de duelo y aprender a acompañar a los demás. Entonces, al trabajar en mí, al estar yo lo mejor que se pueda, puedo estar mejor para el otro. Yo siempre les digo, es como en el avión, ¿no? A lo mejor es muy trillado, pero es la verdad. Ante una emergencia o situación, primero me atiendo yo con la mascarilla y después ayudo al de al lado, aunque ese de al lado sea un menor de edad, sea mi hijo o un adulto mayor. Primero yo. Lo mismo es aquí. Entonces, por eso es tan importante trabajar en nosotros. Y bueno, en estas clases donde vamos aprendiendo y trabajando nuestros asuntos, vemos varios temas. Les voy a comentar brevemente para ir cerrando un poquito. Las cuestiones de colegiatura y todo eso, pues a través del chat con servicios escolares, que están ahorita en el chat ustedes en WhatsApp. Entonces, bueno, nuestro temario es la experiencia de la pérdida, las heridas primarias, el ego y el ser, ¿no? Esa dualidad. El ser es nuestra esencia divina con la que nacemos. Un bebé pues es una hojita, un libro en blanco, y el ego se va formando en nuestra vida, ¿no? Y parte del ego pues es el sufrimiento que genera ese desapego de las personas o cosas que son importantes para nosotros. Obviamente vemos el proceso del duelo. Ya no se Apagaste tu escucha. micrófono. Tienes apagado el micrófono, Linda. ¿Me escuchan? Sí, Ya se escucha. Ahorita ya no. No sé. ¿Ya no me escuchan? Es que se entrecorta. Ok. ¿Aquí me escuchan más claramente? Ahí un poco más. Sí, mucho mejor. Ok. Bueno, en el proceso del duelo les decía que vemos estas etapas. Como facilitadora del diplomado, no me interesa que se aprendan qué etapa dijo cada autor, ¿no? Sino que podamos ver desde un panorama amplio y conocer este camino en el que va a transitar la persona después de una pérdida. Entonces, que podamos entender por qué de repente hay tristeza y ciertas conductas, por qué hay enojo y ciertas conductas, por qué hay culpa, frustración, todo esto de lo que mencionábamos adelante. Los temperamentos, es importante saber qué temperamentos tenemos y conocer, porque a consulta nos va a llegar pues de todo un poco, y no es lo mismo acompañar a un colérico que a un melancólico, a un flemático o a un sanguíneo. Es información importante. Entonces tomamos a la persona como una totalidad. Desde sus heridas de la infancia, desde sus pérdidas,
el temperamento que tiene, por eso les decía que es como hacer un traje a la medida. Yo no puedo acompañar igual a una persona que es melancólica y siente mucho sus emociones y le cuesta un poquito más de tiempo que a un colérico acciona y reacciona con más enojo y su ritmo es más acelerado. Ajá. Por eso es tan importante conocer este tipo de información. Obviamente también tocamos pues el tema de la muerte, las experiencias de casi muerte, lo que hay después de esta experiencia terrenal, la importancia de los rituales, la asistencia a los moribundos, todo lo que implica, el cuidador primario del que hablábamos, técnicas de apoyo al doliente, ¿qué podemos hacer para en sesión apoyar a la persona que acompañamos, ¿no? ¿Qué técnicas podemos utilizar? También tenemos una clase del duelo en niños y adolescentes y casos prácticos. Como les decía, la duración es de un semestre, un día a la semana, clase de 4 horas que va a ser de 5 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, bueno, es como algo general. Ustedes disculparán todas estas fallas técnicas que hubo. Espero se hayan quedado con algo el día de hoy y me gustaría abrir este espacio. Tenemos 20 minutitos para saber cómo te quedas, si tienes alguna inquietud o si quisieras compartir algo. Espero que a pesar de todo el mensaje haya quedado un poco claro. ¿Cómo te quedas? Yo quisiera... Sí, Italia, adelante. Pues yo estoy en duelo y el día de hoy sí